Permítame empezar este programa haciéndole una pregunta. ¿Es usted una persona paciente? Tal vez esta pregunta sería mejor hacérsela a su cónyuge o a sus hijos, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes dirán que sí son pacientes, pero ¿qué dicen los demás acerca de su paciencia? Bien, hagamos una prueba para saber cuán paciente es usted. ¿Cómo maneja usted las interrupciones? Cuando usted está muy ocupado haciendo algo que tiene que ser entregado o realizado a tiempo y alguien le interrumpe, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona frente a algo que le irrita, que le molesta? Por ejemplo, la comida fría, o empleados deficientes, o las dificultades en el tránsito, o llaves, o teléfonos celulares perdidos. ¿Cómo reacciona usted frente a esas realidades? En los tiempos en que vivimos nos gusta que todo sea rápido. Por eso la proliferación de las comidas rápidas, instantáneas. Comidas rápidas, café instantáneo, internet ultraveloz, matrimonios rápidos y divorcios más rápidos todavía, para volver a tener otro matrimonio rápido que terminará en otro divorcio rapidísimo. Un círculo vicioso interminable. Todo lo queremos ahora. El otro día descubrí una información estadística interesante. Quienes tenemos un vehículo gastamos 6 meses de nuestra vida esperando que cambie la luz del semáforo o luces reguladoras de tráfico. Y si su vista no está sincronizada con ese aparatito y su pie en el acelerador y la luz es verde y usted no se mueve, le aseguro que escuchará de inmediato el pito o bocina de todos los vehículos que están detrás de usted. Así que nos hemos vuelto personas totalmente impacientes. Cuando usted tiene alguna difícil situación familiar que tiene que ver con la salud o con negocios, llega un momento en que piensa, daría todo lo que tengo y todo lo que soy para cambiar esta situación. Pero la verdad es que usted no tiene la capacidad para cambiar nada. Entonces, ¿cómo reacciona? ¿Cómo enfrenta las cosas imponderables? Las que no solo que no puede hacer nada al respecto, sino que ni siquiera las entiende o que, según usted, no tienen ningún sentido. Y cuando aplica sus pequeñas fórmulas y sus exclusivos pasos estratégicos y sus pequeños y mágicos secretos y nada sucede, ¿cómo reacciona? Y si usted con honestidad me dice que su calificación en esta área es menos que 0, entonces, mi amigo, usted necesita paciencia urgentemente. ¿Por qué tenemos todas estas irritaciones, inconveniencias, incapacidades e imponderables? En Romanos 5:3, Pablo dice que la tribulación produce paciencia. Y esta frase revela que somos impacientes, pero que Dios permite esas cosas en nuestra vida para desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Ahora entienda bien lo siguiente. Todas estas cosas no son obstáculos. Son oportunidades para desarrollar paciencia. Y pensemos en 3 cosas. Primero, ¿qué es paciencia? Paciencia no es solo la habilidad de realizar alguna labor tediosa, ni soportar el dolor o aguantar a personas insoportables. Sí, es todo eso, pero es mucho más que eso. Alguien dijo, paciencia no es el sentarse con la cabeza agachada y aguantar con pasividad la fuerte lluvia hasta que termine. Es el Espíritu el que nos ayuda no solo a resignarnos, sino a tener una esperanza cierta. Paciencia no es el tener un espíritu fatalista y estático, aguantando lo que sea y como sea, sin tener un espíritu conocedor de que todas estas cosas nos guían hacia una meta gloriosa. Eso es paciencia. Y en medio de todo, alabar a Dios. ¿Se ha dado cuenta que para todo lo que realmente vale la pena en la vida se necesita paciencia? Le gusta cultivar la música, la cultura, el dibujo, los deportes, etc.
y sobresalir en estas diferentes disciplinas, pues necesita paciencia. Medicina, abogacía, arquitectura, investigación científica. Si usted no tiene la paciencia para estudiar, por favor no pierda ni su tiempo ni su dinero. Mi amigo, si usted no tiene paciencia en la vida, le puedo garantizar, usted es un fracaso. Escuche que no estoy diciendo que será un fracaso, sino que ya es un fracaso. Ahora escúcheme con más atención todavía. Usted no es un fracaso si no se rinde. Pero si se rinde, será un fracaso. Permítame ilustrar este punto. Suponga que usted es un atleta y está corriendo los 100 metros planos y está por lo menos con 10 metros de ventaja sobre el más próximo corredor. Y estando solo a centímetros de la línea final, usted se rinde, deja de correr, y el atleta que venía a 10 metros detrás suyo gana la carrera. ¿Lo ve? No importa cuán adelantado usted iba, si se rinde, pierde la carrera. No será un fracaso, sino cuando se rinde. Sin paciencia, sin aguante, sin ese fruto del espíritu, usted es un fracaso. Pero recuerde, nunca será un fracaso si es que no se rinde. Segundo, las cualidades de la paciencia. Veamos algo en la epístola de Santiago, capítulo 1, los versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo le gustaría a usted tener esta clase de vida? Ser un cristiano espiritualmente maduro, exhibir las flores, los frutos, las fragancias de Jesucristo en su vida. ¿Cómo le gustaría que la gente al verle diga, es como ver a Jesucristo? ¿No le gustaría ser victorioso en cada circunstancia de la vida? ¿No le gustaría que todas sus necesidades fueran satisfechas? ¿No le gustaría saber lo que es genuina paz y tranquilidad en su vida? Y estoy seguro que usted me dirá, pastor, por supuesto que me gustaría todo eso. Pues mire, mi amigo, todo lo que he descrito hace unos instantes viene por medio de la paciencia, y que es el tema de lo que Santiago está hablando. En el verso 4 subraye la frase, para que seáis perfectos. ¿Sabe lo que la palabra perfecto significa aquí? Significa madurez espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que sea un cristiano espiritualmente maduro. Pero no hay madurez sin paciencia. Y no hay paciencia sin pruebas. Y si usted no es maduro espiritualmente, no será como el Señor Jesucristo. Busque Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para conseguir este objetivo, Dios permite pruebas y tribulaciones en su vida para que llegue a tener esa madurez espiritual. ¿Son los niños pacientes? Por supuesto que no. Si usted tiene hijos, sabe que ellos no saben la diferencia entre no y no todavía. Y quiero decir, si usted les dice, esperen un momento, para ellos eso significa no. Ellos quieren las cosas tan pronto las pronuncian. Lo asombroso es que mucha gente adulta hace exactamente lo mismo. Dios está interesado en su crecimiento integral y en su madurez espiritual. Y la única forma de adquirir madurez es por medio de la tribulación que nos guía hacia la paciencia. Probablemente la mayoría de personas que me están escuchando ahora mismo son adultas. Pero todos seguimos siendo como niños. Un refrán danés dice, dele a un puerco comida cuando gruñe, y a un niño comida cuando llora, y tendrá un puerco gordito y un niño malcriado. Le decimos a Dios, Señor, no quiero sufrir, no quiero tener problemas. Dios, dame una vida tranquila y apacible. Mi amigo, si Dios le concediera eso que usted pide, le puedo asegurar que nunca alcanzará la madurez espiritual y emocional que necesita. Alguien escribió muy acertadamente lo siguiente: caminé muchos kilómetros con el placer
conversando y haciendo de todo, pero cuando el placer me dejó, descubrí que yo no era más sabio con todo lo que había dicho. Luego caminé ni 1 kilómetro con el dolor. No me dijo absolutamente nada, pero las cosas que aprendí cuando el dolor fue mi compañero. La tribulación produce paciencia, y la paciencia hace que maduremos. Así que cuando tengamos dificultades, ¿qué debemos hacer? Mire lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces cuando la tribulación llega a nuestra vida, ¿qué hacemos? Oramos para que Dios nos quite esa tribulación. Pero esa no debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser: Señor, dame sabiduría. ¿Qué quieres que aprenda de esta situación? No desperdicie sus penas y dolores. Quiero decir, si Dios manda esas cosas a su vida para que madure, entonces esas cosas son una prueba. Y ore para que Dios le ayude y le dé sabiduría para pasar esa prueba. Porque si usted no pasa la prueba, Dios seguirá enviándole pruebas hasta que las pase. ¿Cuál es el fruto de la paciencia? Es la madurez. Pero usted no solo quiere madurez espiritual, sino también una vida victoriosa. Bien, veamos Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar aquí quiere decir tener paciencia, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Cuando vayamos al cielo, tendremos coronas que las depositaremos a los pies de Jesús. Pero no es de esto de lo que está hablando Santiago. En la epístola a los Romanos, Pablo dice que reinaremos en esta vida, que seremos victoriosos. Un niñito no puede ser victorioso. Más bien es una víctima. Dios quiere que usted sea fuerte. Dios no quiere que usted sea como arcilla en manos del diablo. Dios quiere que usted sea un guerrero, pero un guerrero victorioso. Y la única manera de vivir victoriosamente es triunfando en el Señor Jesucristo. Por favor, anote 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cuando llegan las pruebas y usted con paciencia las aguanta, entonces madura. Cuando madura, el diablo viene contra usted con toda su artillería, pero usted tendrá la victoria en vez de ser la víctima, porque usted es fuerte en el Señor. Su espíritu ha sido ejercitado para ese combate en el cual usted es el triunfador. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Conoce usted a una persona que no tiene dominio propio? ¿Sabe por qué? Porque nunca ha madurado, porque nunca ha tenido paciencia. Son como ciudades desprotegidas. Y una ciudad desprotegida significa una ciudad en manos de vándalos, de criminales, de hombres y mujeres depravados que hacen lo que quieren hacer en esa ciudad desprotegida. Ahora, tristemente debo confesar que yo conozco a personas sin dominio propio, y el diablo está haciendo un basurero de sus vidas. Sus hogares, sus negocios, sus testimonios son solo escombros. ¿Por qué? Porque no tienen ningún control sobre su espíritu. Son instrumentos en las manos de Satanás. Porque nunca aprendieron a tener paciencia y por eso el diablo va y viene a su antojo en sus vidas. Y usted me pregunta, pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Le diré lo que se supone que debe hacer. Se supone que debe tener paciencia hasta madurar. Y cuando el enemigo viene, usted empieza a alabar a Dios y a orar diciendo: Señor, no sé lo que es. No sé por qué has traído a mi vida esto. Francamente, no lo entiendo, pero Señor, lo voy a enfrentar. Voy a tener paciencia. Y en medio de todo esto, voy a alabar tu nombre. Ahora, si la prueba viene de Dios, ¿por qué no alabarle? Inmediatamente usted me pregunta, pastor, ¿y qué si es una prueba puesta por el diablo? Pues, mi amigo, mayor razón para alabar a Dios. ¿Por qué? Escuche, la última cosa que el diablo quiere es que usted alabe a Dios. Suponga que el diablo hace una de sus diabluras en usted y usted empieza a alabar a Dios.
¿cuál será la reacción del diablo? Él dirá, este está trabajando en mi contra. A este tipo le persigo y le inundo con tribulaciones y problemas. ¿Y qué es lo que hace? ¡Alaba a Dios! Mejor dejo de molestarle. ¿Lo entiende? Si la tribulación proviene de Dios, alabe al Señor. Si es una prueba puesta por el diablo, con mayor razón alabe a Dios. Porque como la Biblia lo dice, debemos dar gracias a Dios por todo. Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La paciencia es necesaria para la madurez, la victoria y la prosperidad. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si usted es un agricultor, usted no puede acelerar el tiempo normal de la cosecha. Si usted quiere prosperar, debe aprender a ser paciente. El tiempo de la cosecha llegará. Gálatas 6:9. Porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. En otras palabras, hay que tener paciencia hasta el tiempo de la cosecha. Ahora recuerde, usted siempre cosechará después de haber sembrado. La razón por la cual muchos no cosechan es porque no quieren esperar. No tienen la paciencia suficiente para esperar. Y por eso, intuyo que quieren cosechar aún antes de haber sembrado. Absurdo, ¿no le parece? El agricultor sabe que la lluvia temprana llega durante la primavera. Es cuando pone la semilla en el suelo para que se beneficie de esas aguas. Y esa pequeña semilla de trigo o cebada o de lo que sea comienza a crecer. Y el agricultor tiene que ser paciente y esperar por la lluvia tardía con la cual todo crece. Y luego llega el tiempo de la cosecha. En una escala del 1 al 10, y si el 1 representa muy impaciente y el 10 representa muy paciente, ¿en dónde estaría ubicado usted? Y aunque las impaciencias son por lo general negativas, una impaciencia muy positiva es el estar impaciente por tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Espero que usted no haya estado muy impaciente esperando esta segunda parte de mi mensaje sobre la paciencia. Recuerde que estamos estudiando acerca de la paciencia como fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que Pablo dice en su epístola a los Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. En primer lugar, ya vimos qué es la paciencia. Y dije que paciencia no es solo la habilidad de realizar algunas labores tediosas, ni soportar el dolor o aguantar a personas insoportables. Sí, es todo eso, pero es mucho más que eso. Alguien dijo, paciencia no es el sentarse con la cabeza agachada y aguantar con pasividad la fuerte lluvia hasta que termine. Es el Espíritu el que nos ayuda no solo a resignarnos, sino a tener una esperanza cierta. Paciencia no es el tener un espíritu fatalista y estático, aguantando todo lo que sea y como sea, sino tener un espíritu conocedor de que todas estas cosas nos guían hacia una meta gloriosa. En segundo lugar, vimos las cualidades de la paciencia de acuerdo a sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿No le gustaría a usted tener esa clase de vida? Ser un cristiano espiritualmente maduro, exhibir las flores, los frutos, la fragancia de Jesucristo en su vida. ¿Cómo le gustaría que la gente al verle diga, es como ver a Jesucristo? Bien, prosigamos con el material para hoy. Y para que usted saque el mayor provecho de este mensaje, tenga a la mano su Biblia y un cuaderno de apuntes para que tome notas de lo más pertinente de este estudio bíblico. Cuando éramos niños pequeños, creo que todos fuimos muy traviesos. Yo recuerdo que nos encantaba ir de casa en casa, tocando los timbres de cada puerta y corriendo a escondernos antes de que alguien abra la puerta. ¿Hizo usted algo así siendo niño? Estoy seguro que sí. La Biblia dice que debemos esperar en el Señor.
Y debemos entender lo que Dios dice cuando dice esperar, porque demora no es necesariamente que lo esté negando. Si usted quiere que Dios conteste sus oraciones, tiene que aprender a esperar en el Señor. A veces alguien me pregunta, pastor, ¿por qué Dios no me contesta inmediatamente? La respuesta es sencilla, porque Dios quiere que usted crezca. Es la forma que Él tiene para que usted madure. Para Dios el asunto de tiempo no es lo mismo que para nosotros. Solo espere en el Señor. Estuve leyendo acerca de la obra misionera en la India que comenzó a mediados del siglo XVIII en la ciudad de Ongole. En ese tiempo era la única iglesia evangélica que había, y seguramente por eso tenía como nombre la Estrella Solitaria de la India. Y así fue por casi 15 años. Después de 15 años de oración, de trabajo, de dedicación, de gastos financieros y de preocupación, esa iglesia tenía solo 10 creyentes. Ni siquiera un convertido por año. La junta directiva de esa denominación estuvo lista a cerrar esa obra. En la junta directiva había un hombre llamado Samuel Smith, que era un compositor. Él fue quien con música dijo en referencia a los Estados Unidos, mi patria, dulce tierra de libertad, a ti te canto. A este hombre se le quebrantó el corazón ante la perspectiva de abandonar la obra en la iglesia Estrella Solitaria de la India. Él creía que no debía cerrarse esa iglesia. Una noche en su habitación escribió lo siguiente: brilla, estrella solitaria, en medio del dolor, las lágrimas y las tristes circunstancias. Brilla en medio de tus temores. Las estrellas solitarias en el cielo no son despreciadas. 30 años más tarde, esa iglesia cristiana de Ongole tenía 15,000 miembros. A su tiempo, a su debido tiempo, cosecharemos lo que hemos sembrado, si no nos damos por vencidos y tenemos paciencia. Dios conoce lo que es mejor para cada uno de sus hijos, y Dios sabe cuándo dar aquello que es mejor para sus hijos. Sabe que la paciencia es necesaria para la tranquilidad. Santiago 5, los versos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. No hay felicidad ni tranquilidad sin paciencia. Una persona impaciente no es una persona feliz. Y si usted tiene problemas con este asunto de la paciencia, ¿por qué no trata de reír? Quiero decir, aprenda a reírse de sus problemas. Y si usted piensa que estoy tratando este asunto con frivolidad, pues no es así, mi amigo. Dios mismo nos ha dado la capacidad para reír. Nunca he experimentado que las cosas vayan pero tan mal, que lo único que puede hacer es reírse. No ha vivido momentos realmente ridículos que le han provocado risa. Dios quiere que usted tenga momentos de alegría, de risa franca y contagiosa. Pero hay ciertas cosas en las cuales no tendrá tranquilidad hasta que aprenda a aceptarlas pacientemente. Y eso pudiera no ser un asunto de risa. Hay cosas con las cuales tenemos que aprender a vivir. En la vida hay muchas cosas que usted no puede cambiar. Y esta es una realidad que debe aprender a admitirla. El otro día iba manejando por la carretera interestatal 40 y vi que en los carriles contrarios había un tremendo tapón en el tráfico debido a un accidente. Los vehículos estaban pacientemente estacionados en la carretera, cubriendo una distancia de por lo menos 5 kilómetros. Creo que ese tramo de la carretera 40 se convirtió en el estacionamiento más grande del mundo. Y vi los rostros de las personas que a la fuerza tenían que esperar que se reanudara el tráfico. Y debo confesar que he visto rostros más alegres en personas tomando purgante. Nadie parecía estar escuchando algún programa radial, y mucho menos nadie parecía estar contento. Espero que haya habido algunos cristianos que bajo cualquier circunstancia estuvieran gozosos en el Señor. ¿Cuál es el fruto de la paciencia, que a su vez es el fruto del Espíritu? Es madurez, es victoria, es prosperidad y es tranquilidad, tal y como lo dice el apóstol Santiago. Y si usted me dice,
Pastor Rogers, todo eso parece extraordinario, pero ¿cómo conseguir, cómo tener paciencia? Pues tenga un poquito de paciencia. Escuche mi respuesta. Al estudiar este tema en este pasaje de las Escrituras, noté una cosa muy interesante, una secuencia interesante. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Escúcheme, este orden no es gramaticalmente accidental, tiene una razón de ser, porque la paciencia está compuesta de amor, gozo y paz. Por ejemplo, veamos lo que Pablo dice del amor en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido. Y en Efesios 4:2 el apóstol Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La gente que no tiene amor no es gente paciente. Si usted es impaciente con su cónyuge, no le está demostrando el amor con que debe amarle. Si usted es impaciente con sus hijos, esa no es una demostración de amor. Pero ahora escúcheme atentamente. El problema no es que sea impaciente. El verdadero problema es su falta de amor. De paso, ¿quiere saber uno de los secretos del éxito al hacer cualquier cosa? Escúcheme. Vea las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Una persona sin amor por lo general es una persona egoísta que siempre está buscando lo suyo, su propia satisfacción. Nunca ve las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Padres que tienen éxito son aquellos padres que pueden ver la vida desde el punto de vista de sus hijos. ¿Quiere usted ser un hombre de negocios de éxito? Pues vea su negocio desde el punto de vista de sus clientes. ¿Quiere saber quién es un esposo exitoso? Una esposa exitosa. Es aquel o aquella que puede ver la vida desde el punto de vista de su esposo o de su esposa. Porque, como usted seguramente bien lo sabe, el matrimonio es una avenida de doble vía. Una persona egoísta mira todo desde su punto de vista. Una persona que tiene el fruto del Espíritu, que es amor, verá las cosas desde el punto de vista de los demás. Y esa es la razón por la cual la Biblia dice que debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros. Como lo ve, paciencia es estar lleno de amor, de misericordia, no solo con la capacidad, sino con la disposición para perdonar. Verá, a una persona que está llena de amor, difícilmente se le podrá provocar. Pero si una persona no está llena de amor, cualquier cosa le será de provocación. La paciencia entonces nace del amor. Pero no solo del amor, sino también del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que necesitamos para aguantar? Pues fortaleza. La próxima vez que usted sienta la necesidad de paciencia, por favor vea cuál es su nivel de gozo. ¿Está usted regocijándose en el Señor? ¿O las cosas que le impacientan le han convertido en una persona malhumorada, rencorosa, odiable e intratable? Las personas impacientes son, en verdad, intratables. Usted debe aprender a reír porque la risa es el amortiguador de la vida. El otro día leí una noticia en el periódico acerca de unas ballenas en un acuario gigantesco. Una de las ballenas empezó a dar vueltas alrededor del acuario y fue adquiriendo más y más velocidad. Y de repente embiste a la otra ballena con tanta fuerza que la mató. Trágico. Eso no hubiera pasado si esas ballenas hubieran estado en libertad en el mar. Y no pude dejar de pensar en eso porque las ballenas son parte de la creación de Dios. Y a ella se refiere el salmista cuando dice, allí está Leviatán que hiciste para que jugase con él. Este mismo versículo, el Salmo 104:26, en otra traducción dice, creaste las ballenas para que jugasen en el mar. ¿Para qué creó Dios las ballenas? Para que jugasen en el mar. ¿Ha visto usted alguna vez a las ballenas? Yo sí. Y es maravilloso el ver a estos gigantes marinos moverse tan fácilmente en el agua. Son como las mascotas de Dios en la tierra, o más bien dicho, en el océano.
pero debe tener paciencia para verlas. Si usted tiene problemas con la impaciencia, tenga un poco de gozo, distráigase, relájese, sonría. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Una persona impaciente es sencillamente una persona que no tiene paz. ¿Y por qué no tiene paz? Porque está mirando la causa de su impaciencia, en vez de tener sus ojos puestos en Cristo. Tenga como lema en su vida lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia. Déjeme decirle algo acerca de este fruto. ¿Ha visto usted alguna vez o ha escuchado que alguien en algún país del mundo haya fabricado frutas? Por supuesto que no. Verá, hay fábricas de tejidos, fábricas de electrodomésticos, fábricas de muebles, fábricas de zapatos, fábricas de productos plásticos, fábricas de vehículos. Hay fábricas en las cuales fabrican una infinidad de productos, pero fábrica de frutas. Tal vez en novelas o películas de ciencia ficción, pero no en la realidad. En la vida real hay viñedos, huertos frutales e invernaderos, pero no fábricas de frutos. Lo que sí fabrican son frutas plásticas que pueden engañar nuestra vista, pero no nuestro olfato o nuestro tacto, porque una fruta artificial carece de vida. Usted no puede manufacturar la paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Y la epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La única manera en que una fruta crezca y madure en forma natural es estando en un clima adecuado. De lo que yo sé, nadie ha podido hacer crecer en el hielo de Alaska piñas o bananas, ni papas en el desierto del Sahara. Lo entiende, ¿verdad? Mi amigo, usted no va a hacer crecer y producir el fruto del Espíritu, a menos que esté caminando en el Espíritu y en el clima adecuado. Recuerde que usted nunca será un fracaso a menos que se rinda, a menos que tire la toalla, a menos que se detenga a centímetros de cruzar la meta. Usted nunca tendrá paciencia a menos que el Espíritu de Dios viva, more, habite en usted y con usted. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Sabe cuál es el más intenso anhelo de mi corazón en este momento? Que Dios utilice este mensaje en el corazón de cada persona que lo escuchó, y que así como yo he aprendido de la palabra de Dios, usted también haya aprendido algo de valor eterno. Oro para que no seamos luces en las vidas de los demás, mientras nosotros mismos vivimos en tinieblas espirituales. Oro porque Dios nos ayude a todos a ser pacientes y ser buenos soldados del Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de quienes me escuchan son personas ya salvadas por la gracia y la misericordia de Dios, pero tengo la convicción de que entre nuestros oyentes hay quienes todavía no tienen una relación personal con Dios mediante el Señor Jesucristo. Y quiero invitar a esas personas, con todo el amor y la pasión espiritual de mi corazón, a que hagan ahora mismo una decisión por Cristo. Esposos, esposas, hijos e hijas, familiares, amigos, pueden tener ahora mismo la seguridad de la salvación si se arrepienten de sus pecados, los confiesan delante de Dios y aceptan por fe el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde murió para pagar la enorme culpa de nuestros pecados. Si lo hace, Él le perdonará, le limpiará, le sanará y le utilizará para que usted sea de bendición en la vida de otros. Y dé gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hizo esa decisión espiritual, dice la Biblia que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y nosotros anhelamos participar de su gozo espiritual. Por eso lo invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión por Cristo. Su carta no solo que nos motivará y nos bendecirá
en este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente y seguidor del Señor Jesucristo.